Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Tengo a un invitado especial en esta tarde. Le voy a pedir que pase por aquí. Vente aquí, siéntese por aquí. Para los que no los conocen, es Caleb Ilaya Pérez. Es mi hijo menor. Y él desea tener una alabanza para motivar a nuestros corazones. En esta tarde vamos a estar los dos gemelitos aquí alabando a Dios. Y después que culminemos con esta alabanza, les quiero invitar a todos ustedes que inclinemos nuestro rostro para que oremos a nuestro Dios y podamos comenzar con nuestro programa. Vamos a adorar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Sosténme, Dios, sosténme fuerte en mi dolor. Seas tu refugio, Dios. Sosténme, Dios. Sosténme fuerte. Guíame tú. Guíame tú. Y toca fuerte. Muchas gracias, Caleb. Queremos que Caleb siga utilizando sus talentos para la gloria y honra de Dios. Amén. Vamos a entonces a orar. Querido Padre, agradecido estamos por tu infinita bendiciones. Porque tú, Señor, estás al control de nuestras vidas. Así como entonó mi hijo, recordándonos que tu fidelidad es grande. En estos momentos de dolor y aflicción, queremos aprender a estar sostenidos contigo. Parece que la tempestad quiere arrasarnos, quiere destruirnos, pero queremos que seas tú nuestro ancla.
que nos ayude a permanecer firme en todas estas adversidades y en estas aflicciones. En esta tarde, Padre, hemos presentado, abriendo nuestros corazones, las necesidades de muchos hermanos que se están conectando, están enviando mensajes, abriendo sus corazones a ti porque confían en el poder de la oración. No sentimos vergüenza por lo que estamos pasando. Al contrario, queremos mostrarle al mundo que en el medio de la aflicción hay un Dios todopoderoso. Pero queremos, Padre, que sea hecha tu voluntad, no la nuestra. Porque muchas veces, aunque no entendamos por qué suceden las cosas, sabemos, Padre, que todo obra para bien. En esta tarde que vamos a comenzar con este maravilloso estudio, queremos invitarte nuevamente a nuestros hogares. Son muchas las personas que se están conectando y queremos que tu presencia pueda estar en cada hogar. Que podamos sentir el poder de tu Espíritu Santo en medio nuestro. Y que todo lo que se haga y se diga, Padre, pueda ser para la gloria y honra tuya. Padre, ayúdanos en todo momento, si hay alguna duda, alguna pregunta, mantenernos siempre bajo un así dice Jehová. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, estamos entrando en el capítulo número 30, la resurrección de Cristo. Y quiero comenzar mirando, ya estudiamos la semana pasada todo lo concerniente a la muerte y crucifixión de Cristo Jesús, todos los eventos acontecidos, y parecía que poniendo a Jesús en la tumba, parecía que ya Satanás había ganado. Parecía Satanás ya estaba celebrando. Y aún en la muerte, estando concerniente de que Jesús había dicho que podía resucitar, estaba tratando de tomar las medidas precavidas para que eso no fuera una realidad. Y ahí comienza la historia que vamos a estar revelando de acuerdo a la palabra de Dios lo concerniente a la resurrección. La primera pregunta sencilla que quiero lanzarle a ustedes era: ¿quiénes estaban custodiando el cuerpo de Jesús y dónde estaban los discípulos mientras Jesús estaba en la tumba? A ver. ¿Quiénes estaban cuidando, custodiando el cuerpo de Jesús y dónde estaban los discípulos cuando Jesús estaba en la tumba? Bueno, estaban the Roman guards, los soldados romanos. ¿Eh? Pero Juan tiene que añadir algo. No, le dice la lección, dice el estudio que los demonios del diablo también andaban velando. Y eso me sorprendió, fíjate, yo no, todos los años que llevo en la iglesia, nunca vi ese detalle, que ni lo pensé, ni se me vio a la mente, que los demonios del diablo estaban ahí rodeando y velando también. Y yo dije, wow, estaba eso, y se quejaron cuando se llevaron el cuerpo, se fueron de Satanás y se quejaron con él, mira lo que hicieron. That blew me away. Bien, interesante que lo que mencionaste, y estaban muy bien. Primero que nada, los discípulos, cuando Jesús murió un viernes ya en la tarde. Entonces no se pudo hacer muchos preparativos para preparar el cuerpo de Jesús, porque sabemos que los discípulos y el pueblo de Jesús era judío y ellos guardaban el sábado. Y por lo tanto, cuando pusieron el cuerpo de Jesús, no hicieron los preparativos para embalsamarlo, that's the right word, para preparar el cuerpo de Jesús, solo lo pusieron allí. Sabemos que fueron puestos la piedra y los discípulos estaban reposando durante el sábado mientras Jesús permanecía en la tumba. Estaban apenados por la muerte de su Señor y Jesús permanecía en la tumba, y así como dijo Josie, el hermano santo, la tumba estuvo rodeada en todo momento por los soldados romanos. En todo momento no había esa tumba en un espacio de que se quedó sola,
Y así como mencionó el hermano Santo, que quería cogerlo con esa pregunta, también menciona la sierva de Dios que los ángeles caídos estaban también velando la tumba. Nosotros tenemos que entender ciertos puntos. ¿Quiénes fueron los que recomendaron que los soldados estuvieran allí? ¿Quiénes recomendaron a los soldados que estuvieran allí? Bueno, los líderes religiosos en ese entonces. Muy bien. ¿Y quiénes enviaron a los ángeles para que velaran allí? ¿Cuáles ángeles? Los demonios. Los demonios. Satanás. Satanás. Pero mírense en todo esto, detrás de los líderes religiosos y detrás de los soldados y detrás de los ángeles caídos, en todo momento estaba Satanás. Porque aunque Satanás estaba celebrando su victoria cuando puso a Jesús en la cruz y él mismo fue testigo de la muerte del Hijo del Señor, todavía quedaba algo pendiente en la profecía que Jesús había salido de sus labios, que dijo que al tercer día iba a ¿qué? A resucitar. Entonces, estamos viendo que Satanás utilizó dos elementos que quiero que estemos pendientes a esto para lograr en su mente, lograr que Jesús permaneciera en la tumba. Y para lograr esto solo tenía que pasar más de 3 días y él hubiese ganado. Entonces vemos que Satanás utilizó el elemento humano para custodiar la tumba, pero también utilizó el elemento de los ángeles caídos. Hermana Liz, ¿tiene una pregunta o algún comentario? No, I have a comment. It's interesting. They did believe that Jesus would rise, because then why would they be babysitting the tomb? If they really did believe that he wouldn't, they wouldn't even be there. Interesante ese punto. La hermana Liz dice que ellos tuvieron que haber creído de que Jesús iba a resucitar, si no hubiese habido necesidad de custodiarla con los soldados romanos, ni mucho menos con los ángeles caídos. Interesante ese punto, y era que estaba en puesta de duda de que si Jesús resucitaba, tanto Satanás como los líderes religiosos serían derrotados. Había mucho en juego, y solo el hecho de que alguien se robara el cuerpo y dijera que Jesús resucitó les costaba mucho después de mentir esa mentira. No se podían dar la oportunidad de que ni siquiera eso sucediera. Se estaban tomando todas las medidas. Ahora, también vemos que los ángeles guardianes, dice, la noche seguía lentamente su curso. Y mientras aún estaba oscuro, dice la sierva de Dios, los ángeles guardianes se dieron cuenta de que casi había llegado el momento de la liberación del amado Hijo de Dios, su querido comandante. Y cuando la sierva dice de Dios, entonces ahora estamos viendo que en la tumba no solo estaban los soldados romanos, no solo estaban los ángeles caídos, sino también estaban los ángeles de Dios protegiendo esa misma tumba. Alabado sea Dios. Oye, había más testigos ahí de una cosa increíble. Yo no sé ustedes, mira, yo leo eso y ya me estoy emocionando. Mira, ya se me para hasta los pelos. Porque aquí estamos de que Dios no iba a permitir que nadie jugara con el cuerpo de su hijo, que yacía y descansaba allí. Y Dios estaba allí cuidando y protegiendo el cuerpo de su hijo amado. Y aunque los ángeles estaban velando para que Jesús saliera, mírense esto, porque la historia sigue moviéndose bien. Dice, mientras aguardaban con profunda emoción, los ángeles sabían que estaba el evento por suceder. Estaban emocionados. ¿Será que podrá Jesús volver a la vida? Estaban ansiosos. El evento está a suceder. Querían ser testigos. Estaban allí emocionados. Y dice, y un poderoso ángel vino volando velozmente desde el cielo. Escúchenme bien, este ángel que vino con una misión especial no era el que estaba custodiando a Jesús en la tumba. Este vino desde el mismo cielo con un propósito.
Y aquí es donde todo comienza a desenlazarse, mis queridos hermanos. Y dice, su rostro era como el relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Su luz disipó las tinieblas a su paso e hizo que los ángeles malos que con voz de triunfo habían reclamado el cuerpo de Jesús huyeran aterrorizados ante el resplandor de su gloria. Acuérdense que los demás ángeles estuvieron allí, pero al acercarse este ángel, los ángeles malignos no podían resistir la gloria de este ángel. Había algo esencial que la gloria de este ángel traía que los demás no tenían a la misma magnitud. Ya mismo voy a hablar de eso. Presten atención. Dice la sierva de Dios, uno de los ángeles que había sido testigos de las escenas de la humillación de Cristo y que había montado guardia junto a su lugar de descanso, se unió al ángel del cielo y juntos descendieron al sepulcro. Cuando ustedes se imaginan la cueva, cuando dice que descendieron, es que la cueva, la tumba era profunda, era hacia abajo. Y dice que los ángeles descendieron a donde estaba el cuerpo de Jesús. Y mientras los ángeles iban bajando, que era con el que bajó del cielo y uno de los guardias, dice, la tierra comenzó a temblar cuando ellos se acercaron y se produjo un gran terremoto. Y sabemos que cuando se produjo el gran terremoto, todos los soldados, ¿cómo cayeron? Al suelo. Ahora, dice, el terror se apoderó de la guardia romana. No podían entender qué estaban sucediendo. Sabían que algo estaba sucediendo, pero no sabían el evento en sí que era. ¿Dónde estaba, dice la sierva de Dios, dónde estaba el poder de ellos para conservar el cuerpo de Jesús? ¿Habría algún romano, algún soldado romano tenido el poder para poder retener a Jesús en la tumba? ¿Podría alguno de los ángeles malignos poder retener a Jesús en la tumba? Y la última pregunta, aun si el diablo mismo se hubiese unido a ellos, ¿pudiese haber aguantado a Jesús en la tumba? No. Y la pregunta es, entonces, ¿qué hacías perdiendo el tiempo? Interesante ese punto. Oye, pero mírate, esto es interesante. Y mírense en todo esto, dice, no pensaron ni en su deber, ni en la posibilidad de que los discípulos se lo llevaran. Los soldados se asustaron. Cuando la luz de los ángeles resplandeció alrededor de ellos con un brillo mayor que el sol, la guardia romana cayó al suelo como muerta. La luz que resplandecía de este ángel casi los mata. ¿Qué piensas tú que tenía la luz de este ángel? Que podía haber causado la muerte de estos soldados. El poder de Dios. El poder de Dios. Voy a ir un poquito más. La gloria. La gloria de Dios. Muy bien. Venía con la gloria de Dios. Y ahora quiero que ustedes entiendan que este ángel no era el mismo de los que estaban guardando la tumba, porque este ángel tenía acceso a estar cerca de la misma presencia de Dios. Este no era cualquier ángel, mis queridas hermanas. Parece que hay distintos tipos de ángeles. Y cuando ustedes se acuerdan, cuando Moisés estaba en el monte y estuvo en contacto directo con Dios, ¿cómo bajó? ¿Cómo estaba su rostro? Resplandecía, ¿se acuerdan? Y todo el mundo le decía, tápate, porque no podemos contender con la gloria de ¿quién? De Dios. Yo quiero que ustedes vean que la escena que pasó con Moisés era esta similitud con este ángel. Y traía algo, todavía hay más que podemos sacar de este ángel. Sigamos estudiando, síganme en the storyline, como yo digo, para que vean cómo este ángel tenía algo especial. Y va a ser similar al acontecimiento final que va a suceder en el tiempo del fin. Déjame ver que me dé tiempo, porque esta historia estuvo muy buena y tenemos que extraerla hasta el máximo. Mira lo que dice. La guardia romana cayó al suelo como muerta. No podían resistir la gloria de Dios, de este ángel que resplandecía. Y uno de los ángeles retiró la gran piedra
que cubría la puerta del sepulcro y se sentó sobre ella. Tuvo que muchos soldados cerrar esta piedra y solo un ángel bastó para removerla. El otro ángel entró en la tumba y desató los vendajes que cubrían la cabeza de Jesús. Comenzó a desatar a Jesús. Dice, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que sucedió dentro de la tumba que será similar en el tiempo de fin que hizo que Jesús se levantara? ¿Qué fue lo que sucedió dentro de la tumba que fue lo que hizo que Jesús se levantara de la tumba? Did any of you know what happened inside the tomb? That it will be the same thing that is going to happen to us, that we will wake up cuando estemos en la tumba. Ah, pregunta fuerte, ¿verdad? Mírense en esto. Dice la sierva de Dios, estoy citando, dice, entonces el ángel del cielo, con una voz que hizo temblar la tierra, exclamó las siguientes palabras. Tú, Hijo de Dios, tu Padre te llama. Sal fuera. Inmediatamente, cuando el mensaje de este ángel, que fueron las palabras del Padre, resonaron en los oídos de Jesús, Jesús resucitó. Y dice la sierva de Dios y en la Biblia que cuando Jesús venga, nos va a llamar a nosotros, ¿por qué? Por nuestro nombre. E inmediatamente cuando nosotros escuchemos nuestro nombre de los labios de aquel que venció la muerte, nosotros volveremos ¿a qué? A vivir. Y Jesús, mis queridos hermanos, no fue la excepción. Cuando recibió el mensaje del ángel de parte del Padre, este ángel que estaba a la cercanía del Padre, ahora el Padre dice, es tiempo que vaya y levantes a mi hijo. Vino con palabra de poder ¿de quién? Del mismo Padre. Y cuando Jesús le escucha, dice, la muerte ya no podía ejercer más dominio sobre Jesús. Jesús en ese preciso momento, dice la sierva de Dios, se levantó de entre los muertos triunfante y vencedor. Alabado sea Dios. Las huestes angélicas contempló la escena con una solemne reverencia. Todos los ángeles se postraron, estaban contentos. Finalmente nuestro comandante ha resucitado. Y dice, y cuando el Señor salió del sepulcro, los ángeles resplandecientes, todos se postraron en tierra y lo adoraron. No esperaron a que Jesús llegara al cielo. Todos inmediatamente comenzaron allí, lo adoraron y lo alabaron con himnos de victoria y de triunfo. Alabado sea Dios. Y cuando el Señor nos da la victoria, no hay que esperar para llegar a la iglesia para cantar el himno de victoria, mis queridos hermanos. Desde ese momento que Dios te libera, desde ese momento que Dios te da la sanidad, alábalo y glorifícalo, mis queridos hermanos. Los ángeles entendían ese concepto y ahora vieron a su comandante nuevamente en pie y ahora lo alababan, lo reconocieron como su redentor, como su salvador. Estaban allí en medio de ellos alabándole. Dice, ¿qué pasó con los ángeles de Satanás y Satanás mismo cuando vieron que Jesús mismo resucitó? Ellos corrieron, no podían resistir la brillante luz. Interesante. Los ángeles de Satanás que se vieron obligados, como dijo la hermana Josie, se vieron obligados a huir, como ella dijo, de la presencia, de la luz resplandeciente y penetrante de Dios, de los ángeles celestiales, y amargamente se quejaron a su rey de que su presa se había sido violentamente arrebatada. Y aquel a quien tanto odiaban se había levantado de entre los muertos. Satanás y sus huestes se habrían regocijado de que su poder sobre el hombre caído había logrado que el Señor yaciera su vida en la tumba. Pero ahora su triunfo infernal fue breve su duración. Porque cuando Jesús salió de su cárcel como un majestuoso vencedor, desde ese preciso momento, dice la sierva de Dios, Satanás sabía que en poco tiempo más él tendría que morir.
y que su reino pasaría a aquel a quien le correspondía, que era Cristo Jesús. Desde ese preciso momento, todo poder que tenía Satanás sobre el planeta Tierra, cuando Jesús resucitó, desde ese preciso momento Satanás no tiene ningún poder sobre esta tierra. Y ya Satanás sabe que iba él también a morir, ya estaba él preocupado. Se lamentó, dice la sierva de Dios, con ira, porque a pesar de todo el esfuerzo que hizo, el Señor no había sido vencido, sino que había abierto un camino de salvación, no tan solo para él, sino para la humanidad entera. De manera que todo aquel que quisiera pudiera avanzar con Jesús y pudieran salvarse. Él no estaba solo triste porque ahora Jesús resucitó y estaba vivo, sino que Jesús abrió una brecha en la cual tú y yo podemos pasar y también alcanzar la salvación. Ahora, ¿cuál fue el informe de los guardias y cuál fue la reacción de los líderes de la iglesia? Los guardias fueron a los líderes de la iglesia y ¿qué le dijeron? That he was risen. Que Jesús resucitó. Entonces, ahora cuando se enteraron de que Jesús resucitó, la sierva de Dios menciona que los líderes religiosos tenían miedo o una preocupación. ¿Cuál era el miedo, la preocupación que tenían los líderes de la iglesia sabiendo que ahora Jesús resucitó? They wanted lies to be spread, because otherwise they would lose more power now that he was risen, and they want lies to be spread. ¿Okay? Una pregunta más. Entonces, ¿qué decidieron hacer los líderes? ¿Se arrepintieron? ¿Confesaron su pecado? ¿Qué decidieron hacer? They paid the guard to say lies. Ahora, mírense toda esta escena y yo quiero que en este preciso momento ustedes se imaginen que ustedes son los soldados romanos. Ustedes han sido entrenados toda su vida para morir cumpliendo el deber. Y aun si tú fallas cumpliendo el deber, sabe que la paga de haber fallado es la muerte. Ahora tú estás en un aprieto. Tú fuiste testigo de que tenías que proteger la tumba para que aquel que yacía muerto en la tumba no saliera. Y ahora salió. Pero no solo salió, sino que te das cuenta de que el que salió es un ser divino y peor aún que es el mismo Hijo de Dios. Ahora tú eres testigo de estas escenas. Por alguna razón, viste la gloria de Dios y aún así no estás muerto. Sígueme esta línea de pensamiento. Los guardias fueron testigos de ver a Dios en su gloria, porque Satanás huyó y los ángeles, y los soldados todavía quedaron como vivos. Interesante este punto. Miren esto. Estaban vivos. Y yo quiero que ustedes piensen por qué los soldados no murieron en ese momento. ¿Por qué dejarlos vivos? ¿Ustedes piensan que había algún propósito para que esos soldados estuvieran vivos? Testimony. ¿Testimonio? ¿Alguien piensa alguna otra razón por la cual esos soldados debieron quedar vivos? Segundo punto, si fuera para dar testimonio, ¿ustedes piensan que los soldados dieron el testimonio? ¿Sí o no? No. No. Well, they said the truth, even to Pilate. They said the truth, but then they were paid off, and they said that they lied, but they said the truth at the beginning. Buen punto ahí, Sebi. Sebi dice que ellos sí dieron el informe, el testimonio de que Jesús resucitó y se lo dijeron a los líderes. Cumplieron con decir la verdad de lo que sucedió. Y muchas veces nosotros cumplimos con decir la verdad. Pero entonces sucede un problema. Que a las personas que le afecta la verdad, muchas veces quieren comprar nuestro silencio. Escúchenme lo que le estoy diciendo. A las personas que le afecta la verdad, van a querer comprar tu silencio. Te van a
a, ¿cómo se dice? Amenazar. Te van a amenazar. Si no te pueden comprar, te van a amenazar para que permanezcas como callado. Y yo quiero que ustedes entiendan las circunstancias de lo que hay. Porque muchas veces cuando ustedes se dan de cuenta de que tal vez en el hogar, en la iglesia, hay ciertas cosas que no están bien y el Señor te revela en tu palabra que eso no está bien, tú tienes una decisión que tomar. O va y da testimonio de lo que Dios ha puesto en tu corazón o permaneces como callado. Pero entonces, si fuiste y cumpliste la misión que Dios te dijo y dijiste, hiciste el testimonio, entonces hay otro problema. Que aquellos que estaban haciendo las cosas mal, que se habían alejado de la verdad, al saber que tú sabes la verdad y ahora quieres exponerlos a ellos, a la mentira que ellos estaban viviendo, ahora van a tratar de persuadirte a ti para que esa verdad que ahora tú testificaste a ellos, no la compartas con las demás personas. Y aquí está la pregunta que yo quiero hacerle, porque muchas personas te van a decir, bueno, ¿para qué vas a decirle esa verdad si tal vez vas a afectar a toda la iglesia? ¿Qué van a pensar de los líderes? Van a querer tal vez irse a la iglesia. Entonces la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes, en este sentido que estoy poniendo esta historia, ¿valdría la pena callar? Por tratar de que entonces la iglesia sepa de que los líderes no fallaron, o que aquel hermano o lo otro. ¿Qué ustedes piensan? I think that if we keep quiet, the Lord does not keep quiet. Sooner or later, He's gonna close the doors. He's gonna expose people in a way or another. We might be quiet, but the Lord does not be quiet when it comes to His own business. Interesante ese punto. Sebi dice que muchas veces nosotros vamos a tratar de permanecer callados, pero Dios no va a permanecer callado, y mucho menos cuando son las cosas de su negocio, de su iglesia. ¿Qué ustedes piensan, hermana Les? You know what? I was just thinking that he kept them alive for a purpose, for them to say the truth, but ellos no pueden decir que nunca supieron la verdad, aunque ellos iban a hablar mentira. So when the day that Christ comes, they can't say I didn't know. Muy bien, Les, te me adelantaste también en ese aspecto y gracias. Y te voy a decir por qué. I'm sorry. No, that's good. Yo quiero que ustedes en su mente puedan traer estas respuestas. Que ustedes puedan entender que ninguno de nosotros, cuando estemos delante de Dios, podemos decir que no sabíamos la verdad. Que no tuvimos la oportunidad de decirla. Y vamos a ser juzgados por aquella verdad que preferimos callar por el miedo a quien íbamos a lastimar. Y déjenme decirles que cuando tú callas por miedo a que la iglesia no se vaya a enojar con los líderes, el que la verdad del error que están cometiendo los líderes no se diga y no se rectifique, afectará a la iglesia en su totalidad. Entonces, el miedo tú de proteger a que no se afecten los líderes, estás condenando a toda una iglesia. ¿Por qué? Porque van a seguir adorando de la manera equivocada. Van a querer seguir actuando de una forma equivocada. Cuando Dios te revela lo que es verdad, tienes que decirla. Tienes que expresarla. Porque si Dios te puso esa verdad es porque quiere que seas tú el que lleve el testimonio. ¿Por qué no estabas muerto? Porque Dios quiere que seas tú el que lleve esa verdad. Esos soldados eran el informe verdadero, genuino. Fueron testigos presenciales de la resurrección de Cristo Jesús. Ellos estuvieron allí en el momento que resucitaron. No había ningún discípulo allí. ¿Cierto o falso? ¿Hubo algún discípulo cuando Jesús resucitó en el momento exacto? Ni uno. ¿Hubo algún hermano de la iglesia, algún líder de la iglesia allí? No. Solo hubieron humanamente los únicos que estuvieron allí, que fueron los primeros en ver la resurrección de Jesús, fueron los soldados romanos. Fueron los primeros en que podían dar ese testimonio a todo el mundo. Y únicamente lo llevaron a los líderes, y la sierva de Dios es bien clara, dice,
decidieron los líderes pagar a los soldados para que guardaran el secreto. Mis queridos hermanos, esto era un secreto que no se podía guardar. El mayor evento de toda la historia, de todo el universo, que Jesucristo venció la muerte, no era un secreto para que pudiera permanecer enterrado, porque Jesús no permaneció enterrado. Eso era un secreto que tenía que ser revelado al mundo entero, mis queridos hermanos. La resurrección de Jesús transformará la vida del mundo entero. Y tristemente es cierto que se predica de la muerte de Jesús, pero donde se obtuvo la victoria fue en la resurrección, mis queridos hermanos. Jesús pudo haber muerto, pero si no hubiese resucitado, nuestras creencias no servirían para nada, mis queridos hermanos. Hubiese sido otro mártir. Pero la diferencia fue que Jesús no permaneció en la tumba, mis queridos hermanos. Y era un secreto que no podía permanecer enterrado. Y hoy en día en muchas iglesias se predica mucho de la muerte, pero lo que transforma la vida del ser humano es la resurrección, mis queridos hermanos. La esperanza de un Dios que va a volver por sus hijos. Ahí está, mis queridos hermanos, el mensaje verdadero de la iglesia adventista del séptimo día. Somos adventistas porque creemos en el advenimiento. ¿El advenimiento de quién? De Cristo Jesús. Cristo Jesús, el que murió, sí, pero resucitó, mis queridos hermanos. Y así como resucitó, volverá. Está ahí el mensaje de esperanza para el mundo entero, es que Jesucristo resucitó. Ese testimonio no se puede callar. No nos pueden pagar para que no lo digamos. No nos pueden amedrentar, chantajear, que digamos la verdad, mis queridos hermanos. Jesucristo resucitó. Dice, los sacerdotes, los ancianos, le ofrecieron una gran suma de dinero diciéndoles: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Eso fue cierto. Dice, y cuando los miembros de la guardia le preguntaron qué iba a pasar con ellos por quedarse entonces dormidos en sus puestos, los dirigentes judíos les prometieron persuadir al gobernador y asegurarse de ese modo su tranquilidad. Por causa, mis queridos hermanos, del dinero, la guardia romana decidió vender su honra y estuvo de acuerdo en seguir el consejo de los sacerdotes y los ancianos. ¿Por causa de qué? Del dinero. ¿Por qué tú estás vendiendo tu salvación? ¿Por dinero? ¿Por alguna posición de trabajo? ¿Por algún beneficio? ¿En qué estás vendiendo tu salvación? Oh, muchas gracias, Les. Me puse aquí un mensaje. Dios pudo haber enviado un ángel para que testificara de que Jesús resucitó, pero Dios quería aún así contar con nosotros, los seres humanos. Y al día de hoy la misión sigue siendo la misma. Dios quiere contar contigo y conmigo. La pregunta está, ¿en qué estás vendiendo tu salvación? ¿A quién le tienes miedo? ¿A aquel líder que te impida decir la verdad que Dios te ha llamado a hablar? Déjenme decirle, yo prefiero pararme solo y estar equivocado para el mundo, pero no para Dios, que estar equivocado con el mundo y darle la espalda a Dios. Prefiero quedarme solo, mis queridos hermanos, siéndole fiel a Dios. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a hacer lo mismo? It's gonna be hard. Sé que va a ser difícil. ¿Ustedes se creen que la vida cristiana para mí ha sido fácil? El que me conoce de más años sabe todo lo que he tenido que pasar. Y hasta el día de hoy mi batalla no se ha acabado. Y no se terminará hasta que pasen dos cosas. Either I die, either me muero, o venga mi Salvador. Pero mientras viva, sé con quién estoy luchando. Pero también sé a quién le sirvo. También sé a quién le estoy siendo fiel.
también sé que Él es fiel conmigo. Y de la única manera que se puede llegar a este nivel es experimentando el amor genuino de Dios, viendo cuán fiel es Él. Mis queridos hermanos, me duele ver a muchos de nuestros hermanos en la fila vendiendo su salvación. Por el que dirán, por evitar que la gente se burle, por cualquier insignificancia, vendiendo su salvación. Hermana Sebi. Edwin, a lot of times we think we're ready, but then when tribulation comes, we only think about persecution. But what do we have now with health issues, with problems that we're going by? Those are tribulation that the Lord allows us to have to get strong. Now it's the time to live our life in God's hands, to know that, Lord, even though I don't like these tribulations, but I know it's for my own good, and I ask you to give me strength. We've been through a lot with my family, but I can tell you that the Lord has been holding us by the hand. Otherwise, we could never make it. And it's going to be the same for your family. Thank you, Sebi. And for everybody that's going through, because that's the only way at this time that we can get strong. Seeing God, that we can see the end of God, not when there is no tribulation, but when there is tribulation. That's the only way you know that the Lord is near you. En resumidas palabras, Sebi nos está recordando a nosotros que es en la tribulación cuando nosotros podemos saber que Dios está con nosotros. Ahí es cuando nuestra fe está siendo a prueba y Dios se manifiesta con poder en medio de nosotros. Es cierto que Dios permite que la tribulación pase, pero es de la única manera que nuestra fe puede ser fortalecida. Y Sebi, y yo también la conozco a ella de muchos años, y ella me conoce a mí, y sé que también ha tenido que pasar por muchas adversidades, en especial adversidades en la familia, en la salud. Pero ella sabe que aunque ha tenido que pasar por esas circunstancias, Dios es el único que le ha podido ayudar a ella a sobrellevar estas circunstancias. Es el mismo Dios que me puede ayudar a sobrellevar estas circunstancias por las que yo estoy pasando ahora. Y es el mismo Dios que puede ayudar a cada uno de nosotros a sobrellevar las adversidades que estamos pasando en este preciso momento. Mientras la venida de Jesús está por ser algo real, la aflicción en el pueblo de Dios aumentará. Pero así como aumenta, mis queridos hermanos, la presencia de Dios más cercana estará cerca de nosotros. Es cuando más tenemos que aferrar nuestra fe a Jehová. Interesante esto. Gracias, Sebi, por esa aportación bastante buena. Hubo una palabra que analizamos la semana pasada y los que no estuvieron conectados pueden ir al video. Pero quiero hacerle una pregunta más que en este capítulo aprendí que no lo sabía. Esto lo aprendí esta semana. Y decía, ¿qué sucedió también cuando Jesús exclamó las palabras consumado es? Hubo un evento más que sucedió que no discutimos la semana pasada, que los quiero traer en esta semana. ¿Alguno de ustedes se acuerda cuando Jesús dijo consumado es? ¿Qué también sucedió? Was it an earthquake? Hubo un terremoto. Y en ese terremoto, what happened, Sebi? There was a lot of people that were, nothing happened until he came out of the, until he resuscitated, resurrected. But there was a lot of tombs that were open, waiting for Jesus to be awakened, resurrected. And then they resurrected with him for his glory and his honor. Alabado sea Dios. Dice, muy bien, dice, cuando Cristo pendía de la cruz, dijo las palabras consumado es. Cuando dijo eso, las rocas se partieron. La naturaleza respondió al poder, a las palabras de Jesús. Dice, la tierra tembló y algunas tumbas se abrieron. En ese preciso momento que Jesús dijo, consumado es, las tumbas se abrieron, pero permanecieron como
ahí. De una manera sorprendente, no podían entender por qué se habían abierto, pero sabieron. Y los seres que yacían en esa tumba estaban esperando un evento para suceder. Y mira lo que dice, al levantarse como triunfador sobre la muerte, ¿quién? Jesús y el sepulcro, mientras la tierra se sacudía, la gloria del cielo resplandecía en torno del lugar sagrado, y muchos de los justos muertos, obedientes a su llamamiento, escuchen esta palabra, obedientes a su llamamiento, Jesús los llamó que salieran ¿de dónde? De la tumba. Miren, mis queridos hermanos, cuando el ángel llamó a Jesús, en el mismo momento Jehová llamó a estos seres para que también se levantaran ¿de qué? De la tumba. Y dice que salieron con un propósito. ¿Cuál era el propósito por el cual resucitó a este grupo de personas? ¿Qué ustedes piensan? To testify. Muy bien. Resucitaron para ser testigos de que habían resucitado, porque los primeros testigos fueron comprados. Oye, ¿escucharon eso? Así como el enemigo hace provisión, Jehová también hace provisión. Alabado sea Dios. Porque aunque el enemigo think he have the open hand, piensa que está ganando, va hacia adelante, Dios le demuestra que va más adelantado que él. Y Dios también hizo provisión y hizo testigos, y ellos testificaron de que Jesús había resucitado, y así como Jesús resucitó, también ellos. Y estos santos favorecidos y resucitados surgieron glorificados de la tumba. De esta manera, los dirigentes judíos trataban de ocultar el hecho de que Jesús había resucitado, pero ¿cómo podía tapar a todo ese número de gente que también resucitó? ¿Cómo podían ahora, tú puedes desmentir que Jesús resucitó? Ahora, ¿cómo tú desmientes que toda esta gente resucitó? Alabado sea Dios. No había posibilidad, hermana Josie. Perdona, también yo me emocioné cuando leí la parte que decía que o sea, que no fueron solamente resucitaron los dos de ese tiempo, de muchos años atrás, o sea, que había gente quizá que había resucitado que ellos ni conocían. Correcto. Bueno, Sebi, Josie, ya que lo mencionaste, lo voy a decir. Mira, esa gente, mírense en esto. Mayormente hoy en día, nuestra generación, la gente son around de entre 5, 6, lo más tal vez 6 y pico de pie, ¿verdad? Y hay cierta gente que llegan tal vez a los 7 pies de altura. Cuando esta gente se resucitaron, yo sí, esta gente que eran como grandes, altos. Mira, dice, eran escogidos y santos de todas las edades, dice la sierva de Dios. Personas que fueron resucitadas desde la creación hasta los días de Cristo. Estos seres resucitados eran diferentes en estatura y forma. Algunos eran más nobles aspectos que otros, porque no se habían corrompido tanto en el pecado. Se me informó, dice la sierva de Dios, que los habitantes de la tierra se habían degenerado, como nosotros. Y dice, y que habían perdido su fortaleza y su gracia. Satanás tiene poder sobre la enfermedad y la muerte, y en todas las edades los efectos de la maldición han sido cada vez más visibles y el poder de Satanás más plenamente evidente. Pero los que vivieron en los días de Noé, de Abraham, se parecían a los ángeles, dice la sierva de Dios. Cuando ellos se resucitaron, parecían ángeles, por su forma, su apariencia y su fortaleza. Pero cada generación sucesiva, más y más débil y más sometida a la enfermedad, y su vida había sido más corta de duración. Satanás ha ido aprendiendo cómo perturbar y debilitar a la especie. Entonces, mis queridos hermanos, ven ese maravilloso milagro de gente desde el tiempo de Adán y Eva,
hasta nuestra generación ser levantado, eso fue un milagro espectacular, que no había forma de que los líderes religiosos pudieran callar este acto. Dice, ¿qué fue lo primero que hicieron los que fueron resucitados de las tumbas? Yo les voy a decir algo. La mayoría de las personas, si tú llevas tanto tiempo, me imagino, usen su imaginación, llevan mucho tiempo muerto y ahora te resucitan, pero cuando tú te resucitas, lo primero que tú te vas a recordar fue prácticamente lo último que hiciste, ¿verdad? The last memory que you had, es la última memoria que tuviste. Ahora quiero que te imagines, te levantas y estás viendo un mundo que es totalmente diferente a lo que ya tú conocías, a lo que para ti era normal. Ahora tú ves un mundo que es totalmente diferente. Y yo quiero que ustedes se imaginen esto. Se levantan. Normalmente, yo voy a usar mi forma de pensar. Si yo hubiese resucitado y tengo mi última memoria, yo trataría de buscar a mi esposa, a mis hijos, quiero ver cómo están, ¿verdad? ¿Dónde yo estoy localizado? ¿Cómo puedo ver a mis seres queridos, verdad? Yo trataría de hacer algo así. Pero a mí me sorprendió algo en particular de este grupo que resucitó. No fue a buscar a su familia, no fueron a buscar a sus hijos, no fueron a buscar el que lo mató para vengarse. Se dedicaron a hacer una cosa. ¿Qué fue eso que hicieron esto que fueron resucitados? Testifying that Jesus resurrected. Alabado sea Dios. Lo primero que hicieron a ser resucitados, porque estos eran hombres de Dios, fue nuevamente a trabajar, a exponer la palabra de Dios, a testificar, mis queridos hermanos. Y no había un minuto de vida que ya la recobraron y volvieron a trabajar para el Señor. Alabado sea Dios. Y nosotros, ¿cuántos años llevamos vivos y todavía no queremos hacer nada para el Señor? ¿Me van entendiendo? Mira, cuando yo vi esto, yo decía, wow, pero es increíble. Se levantan y la prioridad era testificar. Pusieron al lado los sentimientos familiares de reunirnos. No, la prioridad era cumplir la misión por la cual Dios los había levantado. Y Dios te ha sanado para que cumplas un propósito. ¿Lo has realizado? Dios te ha salvado de un accidente. Dios te ha sanado de una enfermedad. Dios te ha dado trabajo porque lo habías perdido. Dios permitió que te dieran la visa, que te hicieras ciudadano. Dios te está ayudando, te está dando la mano para que puedas cumplir un propósito maravilloso que Él tiene en tu vida. Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Es lo primero que has dedicado a tu vida para el Señor? Para cumplir el propósito. Te sacó de la vida de pecado, te bautizaste. Y ahora estás cumpliendo el propósito por el cual Dios te ha traído al pueblo para que fueras salvo. Esta gente no esperaron un minuto, no dieron excusa de su salvación, se pusieron en marcha, mis queridos hermanos, y Dios nos ha dado vida, nos ha rescatado. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Seguimos durmiendo, ¿verdad? Como los discípulos. Hermana Sebi. Edwin, as you were talking, I just have maybe an observation or maybe curiosity. It says here, we've been reasoned with him. They say that they said that they were reasoned with him. How did they know that? How did they know that they reasoned with him? Did the angels tell them? Or they've been listening to God's voice even before they died, that now when they were called again, they recognize his voice. I'm amazed to that. I just realized it as you were saying it. Interesante este punto. Sebi está mencionando que la Biblia, en el Espíritu de Profecía, menciona que ellos resucitaron con Jesús. ¿Cómo ellos saben que ellos resucitaron en el mismo momento con Jesús? ¿Acaso será que mientras estaban muertos se le estaban comunicando a ellos del evento, o cuando resucitaron los ángeles le contaron en ese preciso momento de que Jesús también resucitó al igual que ellos? Es un paradigma. No tengo la respuesta a ellos. I don't have an answer, Sebi, but I praise the Lord, porque pensaría más, porque como I'm going to go based on what the Bible says, voy a ir en base a lo que dice la Biblia, que los muertos nada saben.
Solo lo que voy a decirles es que cuando fueron levantados, los ángeles estaban allí. Y los ángeles le dijeron el evento que aconteció y le dijeron el propósito por el cual fueron levantados. Y aunque se levantaron, dijeron, lo vamos a hacer. Heme aquí, envíame a mí. You know what? God had chosen the right people for rising. Dios escogió las personas apropiadas para que resucitaran. Aquellos que aún después de la resurrección le dicen a Jesús, cuenta conmigo. Muchos pensamos que vamos al paraíso a estar sentados, a estar haciendo nada, mis queridos hermanos. Y that is your mindset. Si eso es como tú tienes tu mente calculada, estás equivocado. En el cielo vamos a adorar, a glorificar a Dios, vamos a estar activos, vamos a estar envueltos. Mis queridos hermanos, no vamos a estar sentados así, tirados, haciendo nada. No, mis queridos hermanos. Dios nos ha llamado a cumplir una obra. Quiero repetirte, Dios quiere contar contigo y conmigo. ¿Sabe cómo yo lo sé? Because if not, you wouldn't be dead. Porque si no, hubieses estado ya muerto. You haven't fulfilled God's purpose yet. Ustedes todavía no han cumplido el propósito de Dios. Yo tampoco. Todavía tengo oportunidad para hacerlo. And he is giving me his extended mercy. Dios me está extendiendo su misericordia para que lo cumpla. Nadie debiera morir sin haber cumplido el propósito por el cual fuiste creado. Y estas personas que resucitaron estuvieron dispuestos nuevamente a trabajar para el Señor, a testificar lo que el Señor les dijo que testificaran. ¿Qué testificaron? Not that they was alive. Jesus Christ rising. El testimonio de ellos, lo importante no fue que ellos resucitaron, sino de que Jesucristo resucitó. Mis queridos hermanos, ese secreto no puede permanecer en la tumba. Es cierto que la cruz fue un evento importante, pero el que marcó la historia de la esperanza tuya y mía fue que Jesucristo resucitó. Ahí está lo que marca la vida, transforma la vida tuya y la mía. La second chance de Jesus Christ I gave you. La segunda oportunidad que Jesús te ha dado con que Él resucitara. Because the fact that He's rising, la razón por la cual Él resucitó es para darte a ti y a mí una segunda oportunidad. It's just that. God has given you a second chance. You want it or not, He has given it to you. Lo quiera o no, Dios te lo ha ofrecido. It's all yours. Esa oportunidad es toda tuya. What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer con respecto a esa oportunidad? How many times He has to remember you that? ¿Cuántas veces Él te tiene que recordar sobre eso? He has given it all for you. Lo ha dado todo por nosotros. And we still don't get it. Y todavía no lo entendemos. We say we walk with Him. Decimos que caminamos con Él, but we still don't know Him. Todavía no lo conocemos. It's more about knowing about Him. La vida cristiana es más que un conocimiento sobre Jesús. It's a relationship. Es una relación, mi querido hermano. A relationship that changed your life, transform your life, my little brothers and sisters. Una relación en la cual Dios va transformando tu vida. ¿Para qué? That way you can look like Him, you can act like Him, you can speak like Him. Para que de esa manera tú puedas hablar, actuar, vestir, hacerlo todo como lo hizo Cristo Jesús. It's the only way. How you know somebody have a relationship? ¿Cómo tú sabes que alguien tiene una relación con Jesús? He looked like Jesus. You feel the presence of the Lord. Se ve como Jesús y tú puedes sentir la presencia de Dios en ese hermano. It's very simple. Es bien sencillo. Hermana Les. That's what you call the true meaning of unconditional love. Amén. That we will never know, not even as a parent. Querido hermano, nunca vamos a entender lo que Dios ha hecho por ti y por mí. Pero quiero que sepa que lo hizo.
Aunque tú no lo entiendas, murió por ti. ¿Valía la pena o no? He still died for you. Why? Murió para darte una segunda oportunidad. Amor incondicional. Mis queridos hermanos, tenemos que trabajar como los que resucitaron. Ahora, se hablan de unas mujeres que fueron al sepulcro de Jesús. ¿Para qué fueron estas mujeres al sepulcro? ¿Y qué pensaron al ver que la piedra estaba removida? A ver, ¿para qué fueron estas mujeres al sepulcro? Fueron donde, por cierto, fueron el domingo, primerito en la mañana. Why did they went there? To finish preparing his body. Para prepararlo. And what did they think? ¿Qué pensaron cuando vieron la piedra removida? That his body was stolen. Y entonces, ¿quién se le apareció a estas mujeres? ¿Y qué informe le dieron a esta persona que se les apareció? A ver, ¿quién se le apareció a estas mujeres? Angels. Un ángel. What was the information they provide? ¿Qué información le proveyeron a estos ángeles? They said he's not in the tomb. He has risen. Praise the Lord. Alabado sea Dios, mi querido hermano. Nuevamente les sigo repitiendo. Dios estaba dando todos los pasos, repitiendo la historia para que el ser humano entendiera: Jesucristo ha resucitado. Los soldados tuvieron la oportunidad, se vendieron. Jehová abrió las tumbas para que aquellos que habían muerto testificaran. Y aún los mismos ángeles del cielo testificaron que Jesucristo resucitó. Los ángeles se lo dijeron a estas damas. Le volvieron a dar esperanza a sus corazones de que Jesucristo ha resucitado. Nuevamente Dios obrando en el corazón de otras personas de una manera diferente. Ellas no fueron testigos de los resucitados. Ellos fueron testigos de un ángel enviado por Dios para decirle que Jesucristo ha resucitado, mis queridos hermanos. ¿Piensa ustedes que estas mujeres le creyeron? Ahora, cuando ellas fueron a darle este testimonio a los discípulos les creyeron a las mujeres. Mis queridas hermanas, con todo el respeto les voy a decir que desde el tiempo bíblico los hombres por alguna razón no le quieren creer a las mujeres, aunque le digan la verdad. Déjenme decirles, no sé por qué, de eso está ahí escrito, tal vez en nuestros tiempos hoy, no sé por qué ustedes nos digan la verdad y por alguna razón no queremos creer. La culpa es de Eva. La culpa creó la primera desconfianza, mi querido hermano. Pero los discípulos dicen que no creyeron. ¿Qué decidieron hacer los discípulos para ver si era cierto? ¿Qué decidieron hacer los discípulos? They went to the tomb to see. Fueron a la tumba, pero ¿qué pasó cuando llegaron? They didn't see anybody. Vieron a They nadie. didn't see anything. Actually, I don't remember exactly, but I think two of them saw angels. Dice, sus corazones se conmovieron y temieron que sus enemigos fueron los que se robaron al cuerpo. No le creyeron que Jesús resucitó, pero llegaron a la tumba estaba vacía y ellos dijeron, no fueron que Jesús resucitó, tal vez fue que somebody has stolen. Alguien se robó el cuerpo de Jesús. Hermana Les. You know what I just noticed? It's in a way, it's really sad that the disciples themselves weren't by the tomb, believing that he would rise, but yet the ones that put him in there, I believe that they did believe, that's why they were guarding it. Muy bien, esto es. That is true. Mírate esto, dice, repentinamente los discípulos vieron a dos ángeles recubiertos de blanco actuando con sus rostros resplandeciendo. Estos seres celestiales comprendieron el motivo de la presencia de las mujeres e inmediatamente le dijeron que Jesús no estaba allí, que Jesús había que resucitado. Nuevamente los ángeles
repitiéndonos a nosotros los seres humanos que el maestro había que resucitado, pero podían contemplar el lugar donde había sido puesto. Le indicaron que dijeran a sus discípulos que él se había adelantado para encontrarse con ellos en Galilea. Con temor, y ahora los discípulos con gran alegría, las mujeres se apresuraron a encontrarse con los apesadumbrados discípulos y le dijeron lo que había visto y oído. Entonces dice, pero una de las mujeres se decidió quedar en el sepulcro. ¿Cuál fue esa mujer que decidió quedarse en el sepulcro y por qué ella estaba llorando? A ver, ¿qué mujer fue la que se quedó? Fue María. María Mary Magdalene, right? María Magdalena. Y se quedó como llorando. Y por eso cuando una persona llora mucho se le dice que es como ¿quién? María Magdalena. María Magdalena. Una mujer que sufrió mucho en su vida y se reconoce por sus llantos. She has passed in the history por sus llantos, por sus dolores y sus aflicciones. Interesante ese punto. Dice que María Magdalena se quedó y estaba afligida porque pensó que se habían robado el cuerpo de Jesús. Y ahora lo interesante de toda esta historia es que a María, ¿quién se le presenta? ¿Quién se le presenta a María? El mismo Jesús. El mismo Jesús. Mírate esto. From all the other events, a los discípulos, a las otras mujeres, se le aparecen los ángeles para informarle que Jesús había resucitado. Pero con María, acuérdense que Jesús tenía una relación especial con María. Quiero que entiendan esto. Y yo quiero que ustedes piensen como cuando uno tiene un buen amigo y tú ves que un buen amigo está sufriendo, you want to bring comfort. Tú quieres traer consuelo a ese amigo. En especial cuando lo ves que está en el momento de aflicción, de penumbre, you want to do anything in your hand to comfort that person. Tú quieres hacer todo lo que esté disponible en tu mano para proveerle ese consuelo a esa persona. Pero lo maravilloso de todo esto es que quien decide traerle el consuelo es el mismo ¿quién? Jesús. Y aquí yo quiero que ustedes entiendan que van a haber momentos en el que el mismo Jesús va a estar de nuestro lado confortándonos, porque sabe por el dolor que estamos pasando. Y la escena de todo esto es que cuando Jesús le habla a María, María al principio no lo que reconoce. She didn't recognize him, no lo reconoció. Y la razón, mis queridos hermanos, por la cual no reconoció a Jesús, porque acuérdense que María era buena amiga de él. She knows his voice, she knows how he looked. Ella sabe su voz, sabe cómo Jesús se vio. Pero lo que esta vez no permitía que María lo reconociera era la aflicción por la que estaba pasando, el dolor, la pesadumbre. Era tanto el sufrimiento que even Jesus Christ was in front of her and she, because of her tears, porque las lágrimas, estando Jesús frente a ella, she couldn't recognize it. Y muchas veces, mis queridos hermanos, porque estamos sumergidos tanto en el dolor, no podemos ver que Jesucristo está de nuestro lado. He's just right there. Pero nos enfocamos tanto en el dolor, en aquello que nos está causando la pena, la tristeza, la aflicción, que no podemos ver que la mano de Dios ya está sobre nosotros, que la mano de Dios ya está intercediendo para traer el consuelo a nuestra vida, mi querido hermano. Y por eso en este tema es sumamente importante para mí, porque entiendo que habemos muchos sufriendo, mis queridos hermanos. Acabo de leer una lista de todos los hermanos que estamos pasando por pesadumbre, por dolor, sufrimiento. Y porque estamos mirando aquello que nos aflige, no podemos ver que Jesucristo está a nuestro lado. Quiere traernos consuelo. He wants to give us hope. Quiere darnos esperanza. He wants to remind you he's on control. Él quiere recordarte que Él está en control, mis queridos hermanos. Pero el dolor no nos permite reconocer a nuestro Maestro. He's just right there. Él está ahí, mis queridos hermanos. He knows what you're going through. Él sabe por lo que está pasando. He knows it's hard time for you. Él sabe que son momentos difíciles en tu vida.
but he has brought comfort. Él está trayendo el consuelo, mi querido hermano. Y María le dijo a Jesús, se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Qué pasó cuando María reconoció que era Jesús? ¿Qué sintió María que quiso hacer? Abrazarlo. ¿Qué fue lo que permitió? Muy bien, quiso abrazarlo. ¿Qué fue lo que permitió que María entendiera que ese era Jesús? Dice la sierva de Dios que reconoció la voz cuando Jesús le habló con ternura, como siempre le hablaba en sus momentos de aflicción. Reconoció the same compassion that he always showed for her. Reconoció la forma de que él siempre venía a confortarla. Isn't that amazing though? That he has a special voice Correcto. that she, it says here that she recognized his voice for the compassion that he had in his voice. I'm like, and the way he called her, I was amazed. Mira, lo único que Jesús tuvo que decir fue llamarla por su nombre, Mary, María. And the way he just said that, que la llamó con esa ternura, con ese amor, it was enough, como dijo Sebi, for her to recognize, para que ella reconociera, this is Jesus, este es Jesús. Jesus, y como dice Sebi, Jesús tiene una manera especial de hablarte. The only you and him can understand that. Solo tú y él, esa relación. Por eso le estoy diciendo, it's not about knowing about Jesus. Nunca ha sido sobre conocimiento sobre Jesús. It's always about the relationship. Es siempre sobre la relación que tenemos con Jesús. Y cuando tú tienes una relación, you will recognize his voice. Tú vas a reconocer esa voz porque esa es la voz que te da esperanza. Esa es la voz que te motiva a luchar. Esa es la voz que te motiva a levantarte de la cama. Y no importa que estés en el dolor, en la aflicción, que estés deprimido o triste. Esa voz te levantará, mis queridos hermanos. Porque la reconoces. Es una voz especial entre tú y tu Dios. Es la misma voz que si aunque tú estés muerto, te levantará la vida, mis queridos hermanos. It's the same voice, mis queridos hermanos. Y ella dice, maestro, impulsada con el gozo, estuvo a punto de cometer algo grave. Quiso abrazarlo. Quiso abrazar a Jesús, pero había un problema. Jesús le dijo, es la primera vez en toda la historia de la Biblia, porque aun cuando vinieran los niños, le decían, no, saquen a los niños. Y Jesús, no, dejadlos venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Nadie que se acercara a Jesús, Jesús lo echaba afuera. Pero ahora con María, cuando María quiso abrazarla, Jesús dijo 3 palabras, do not touch me. No me toques. Estamos escuchando bien. Yes, Jesús le dijo, no me toques. There wasn't any reason. ¿Había alguna razón por la cual Jesús le dijo a María, do not touch me? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la razón? ¿Cómo es? Tenía que presentarse delante del Padre. Ahora pregunta, ¿qué hago? Si entonces Jesús resucitó, todavía Jesús no había ascendido hacia el Padre. Y hay aquí un problema. ¿Por qué era importante que Jesús ascendiera al Padre? What was the importance about Jesus going to the Father first? He had to know that his sacrifice was accepted, because otherwise, if it was not accepted, it would be lost. So he had to go to the Father, present himself to the Father, and the Father had accepted his sacrifice. Ante ese punto, tenía que Jesús estar convencido de que el Padre aceptó su sacrificio. Y lo interesante de todo esto es que cuando Jesús ascendió, no ascendió solo. ¿Ascendió con quiénes?
o los que habían resucitado, como una muestra de las primicias de nosotros que aunque estemos muertos, seremos ascendidos. Pero mírense lo interesante de todo esto. No solo el Padre tenía que aceptar el sacrificio de Jesús, sino también que el Padre tenía que aceptar las primicias. En esa aceptación del Padre, pido disculpas porque me extendí unos minutos, voy a explicarle esto y después terminamos el capítulo la semana que viene, pero no quiero dejarle este punto así a media. Quiero que usted entienda algo sumamente importante. Nos emocionamos y se nos extendió el tiempo. Mírese, mi querido hermano, cuando Jesús ascendió al cielo con las primicias, era sumamente importante que el Padre aceptara el sacrificio y aceptara las primicias. Porque si el Padre no aceptaba ni el sacrificio ni las primicias, no había esperanza para ti ni para mí después de la muerte. ¿Me están escuchando? El hecho de que el Padre aceptara las primicias nos da esperanza a ti y a mí, y aún ni la muerte es el fin para aquel que cree en Jehová. Alabado sea Dios. Ni la muerte, mis queridos hermanos, cuando esas primicias fueron aceptadas, y en el próximo capítulo, que vamos a también empezar la semana que viene, que habla de la ascensión de Cristo, ahí vamos a hablar con más detalle de lo que estoy hablando ahora, y quiero que se emocionen, and you get excited about this topic. Es sumamente importante que tú entiendas que aunque tú mueras, esas primicias te garantizan a ti la esperanza de que Dios te va a levantar y que el Padre te va a aceptar. Alabado sea Dios. Y quiero que te vayas en el pensamiento en esta tarde de que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo y las primicias. Y esa esperanza es más que suficiente para vivir una vida de fe en Cristo Jesús. Una vida fiel a aquel que lo dio todo. To give us a second chance, para darle una segunda oportunidad. Mi querido hermano, sé que es muy difícil por todo el proceso que cada uno de nosotros estamos pasando. Pero lo único que te quiero decir es que tu salvación está garantizada por lo que hizo Cristo Jesús. La pregunta es, how you decide to live your life knowing what Jesus has done for you. La pregunta es, ¿cómo tú decidiste vivir tu vida cristiana sabiendo lo que Cristo pagó por ti? Como tú contestes esa pregunta, determinará tu salvación. Ojalá que la respuesta a tu pregunta sea, yo y mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor me los bendiga, mis queridos hermanos. Les pido disculpas por los 4 minutos que les tomé prestado, pero les prometo que mientras el Señor me mantenga en medio de ustedes, estos temas van a seguir bendiciendo y tocando sus corazones. Se va a poner mejor. Quiero que inviten a más personas y que ninguno de ustedes falle, porque cada uno de nosotros de alguna manera se hemos tocado con cada uno de estos temas. El Señor nos está preparando para lo que está por suceder. La pregunta es, ¿dejaremos que el Espíritu Santo nos prepare? Ojalá que sea que sí. Oremos mientras estemos ahí en nuestros hogares. Querido Padre, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias te doy por el grupo variado de hermanos que nos permitiste conectar. Gracias te doy por aquellos que van a escuchar este mensaje que nosotros vamos a compartir con otros. Permite, Padre, que el mayor milagro de la historia no quede sepultado por nuestros labios. Permite, Padre, que salgamos motivados a gritarle al mundo entero que Jesucristo ha resucitado. Que ese mayor milagro sucedido en la historia es capaz de transformar la vida tuya y mía. Permite, Padre, que nosotros podamos ser ese instrumento de testimonio para otros. Así como aquellos fueron levantados de la tumba y con poder proclamaron que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo ha vencido a la muerte, que Jesucristo es la esperanza tuya y mía para que podamos vivir eternamente, que nosotros proclamemos ese mismo mensaje, Padre. El tiempo era poco, pero entiendo, Padre, que nos estás preparando, nos estás puliendo. Ojalá, Padre, que cuando tú nos mires puedas ver tu rostro en cada uno de nosotros.
Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. Bendícenos en esta semana que ha de comenzar. Te pedimos por todos los hermanos que hemos estado mencionando en esta mañana, para que tú puedas hacer con cada uno de ellos sus necesidades. Y a nosotros darnos el consuelo de confiar que tú estás al control. Y cualquiera fuera el resultado, que nuestra fe pueda permanecer firme y a ninguno de nosotros nunca nos falle. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, con esto hemos concluido nuestro tema de esta tarde. Estamos muy contentos de que ustedes hubieran conectado con nosotros y sé que han recibido la bendición de Dios. Como hacemos cada sábado, deseamos extenderle otra invitación para que el próximo sábado a las 5:30 se pueda conectar a través del Zoom para que podamos estudiar juntos otro tema sumamente interesante donde toda su familia será bendecida. Recuerda, aquí te esperamos con los brazos abiertos. A esta tu iglesia adventista de Pecha Cibernética, que el Señor los bendiga a todos.